Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 13 de mayo. ¿Usted no cree? Bueno, ¿No? no creo en meigas, pero a ver las haylas, dice el dicho gallego. Bueno, un día en el que empezamos con los ojos puestos en Colón. Ayer Cuco, a pesar de la ida del presidente, anunció que se mantiene este paro de manera ahora indefinida. Hoy los empresarios colonenses, acaudillados por la Cámara de Comercio y su presidente Michael Chen, estarán reunidos para hacer un balance de todo lo que está pasando en Colón y cuáles han sido pues, las pérdidas de todos estos días de paro. Un día, pues también en el que siguen sin darnos explicaciones. ¿Qué pasó con esos barcos? Que ayer se quemó uno también. Pues, lo que se especula es que son barcos atuneros. No lo quemaron. Dejados a la mano de Dios, la tripulación, que la única forma que encontró pues que se le rescatase fue prendiéndole fuego al barco. ¿Qué hay detrás de esto? La AMP, pues estamos esperando una comunicación seria, porque no puede ser que 3 barcos se quemen a la entrada del canal de Panamá, y barcos con bandera china. Un día también en el que 12 cadáveres pues, fueron hoy encontrados, pues, enterrados en Bogotá, en medio de todo este paro armado que bueno, mantiene la inseguridad en medio de una campaña política violenta, porque no hay que decirlo, el lenguaje, pues, la verdad es que está bastante subido de tono esta campaña política en Colombia. Yo no puedo empezar sin antes, bueno, primero agradecerle a Enrique Illueca y a Marta, pues este hermoso pues, suplemento pues, dedicado pues, a una de las grandes maestras de las enfermeras, pues a doña Luzmila de Illueca, pues, y toda su trayectoria. Y también felicitar a don Juan Carlos Tapia. Ayer pues, se le entregó el premio a su extensa carrera como periodista y cronista deportivo, y a Zaida Herrera del equipo de KW Continente, ayer ganadora del mejor reportaje en la entrega de los premios de prensa del Fórum de Periodistas. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente Radio y por Canal 21 Next TV. Oiga, qué hermosa se ve doña Luzmila de Illueca. Ella decía que educar a las enfermeras había que educarla con el ejemplo. Y vaya ejemplo que era doña Luzmila. Era y es. Cuando usted habla de doña Luzmila a las enfermeras, todas se refieren con respeto. Con respeto. Y cariño. Además, esposa de uno de los hombres y de intelectuales más grandes que hay en este país. El diplomático por excelencia de este país. Presidente de la República. Exacto. Y un gran amigo, don Jorge Illueca. Con Jorge Illueca. También quiero recordarles que hoy, viernes, en la iglesia Guadalupe a las 11 de la mañana, serán las exequias del poeta de la patria, José Franco. Sobran las palabras. Para despedir a un gran hombre, nuestra solidaridad con su esposa, sus hijos y sus nietos, que estarán allí para darle su último adiós. Nosotros pensamos que el poeta está en las cumbres del infinito, allá, donde están los grandes. Oiga, mientras usted se toma su café, mientras usted está haciendo sus actividades, ponga el radio, está con KW Continente, viendo Next TV, vamos a darle algunas informaciones así para que vaya haciendo un abreboca de toda la información que tenemos disponibles para usted a nivel internacional y local. Arranco por decirle lo siguiente, don Fernando, y estimados televidentes y radioescucha. Elon Musk dijo que ponía un alto a su adquisición de Twitter. Un alto, lo pone en hold, en inglés, todavía no está decidido, y adivinen por qué. Resulta que se ha encontrado que en las cuentas de Twitter hay una cantidad de spam enorme. Hay una cantidad bots. de cuentas falsas. Falsas, ¿eh? Fake news. Fake Twitter. Entonces, él se le olvidó la estadística que nosotros le dimos a ustedes. ¿Se acuerdan que nosotros le dimos a ustedes de cada tweet que se publica, de cada 100 tweets? Un pequeño grupo son reales. El resto son bots que se reproducen, que están automáticamente y se van contestan y te hablan como si te interactúan. Solamente el algoritmo permite que, si yo me refiero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo a cualquier persona, José Blandón. Entonces, él todo lo que va a contestar es que todo está programado para contestar todo contra. Entonces, es un bot, no es nada. Usted le está hablando a nada. Es decir, de 2.300, 2.000
pues en sencillo, 2.000 millones de cuentas de Twitter, solamente 300 y pico millones son reales. Es decir, Entonces, él así dice es el que- nivel Pero- de penetración que Con los tiene esto. 44 mil millones que él ofrece por eso está por la cantidad de cuentas, pero si nada más tiene Si las cuentas son menos, menos plata, entonces eso está. $100 cada cuenta. Lo que sí le quiero llamar la atención a usted, que cada vez que usted dice Twitter y diga que eso es tendencia, sepa lo que está diciendo. Es tendencia entre un poquito de gente y la mayoría son bots, son cuentas, son call centers que no tienen acceso con nadie y crean tendencia donde no existe. Son ¿Por cuentas qué? creadas en Indonesia, sobre todo. Porque es donde el que están- quiere escribir algo, como por ejemplo escribimos nosotros escribimos y lo ponemos con nuestro nombre, punto. ¿No? Nosotros no necesitamos estar ocultos para él, pero hay gente que ataca en el anonimato. Entonces usted ve todo eso. Bueno, ahí está. El hombre que ofreció 44 mil millones de dólares pone en hold la transacción. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que eso no vale eso. Y usted que está prestando la atención, sepa esto. Es importante. Eso para que tenga. También le quiero decir que la Universidad César Vallejo de Perú, después de hacer las investigaciones correspondientes a la tesis del presidente Pedro Castillo y la de su esposa, encontró que no había ni un plagio. Y lo que había revelado una televisión por allí, de que el señor presidente de Perú había plagiado y querían llevarlo a un proceso sobre eso, no es cierto. Para que usted vea cómo Perú todavía sigue, y fíjese que nosotros somos críticos de la gestión del presidente Pedro Castillo en función de que no tiene una estrategia para conducir Perú. No tiene un plan de concepto. Es más, lo dijo su ministro de Economía saliente. Y entonces él ha quedado atrapado en esta trituradora Pac-Man, que se ha convertido la política en Perú, destruir todo. Desde aquel juez Ugaz, que caiga, entonces lo que hizo fue caer la institución peruana, ahí está el resultado. Esta investigación viene de la propia universidad, que dice que esto no así. Ahora, ¿cómo quedó la televisora esa? Seguro que no da ni la excusa. Sí. Ese es el problema de estar haciendo acusaciones sin las pruebas correspondientes. Por lo menos nuestro amigo Juan Roberto, ahí en Caracol, dio las disculpas cuando su corresponsal en España, en medio de esta campaña, dijo que el Pollo Carvajal había dicho en Madrid que ellos habían financiado la campaña de Petro, cosa que era falsa. Grábese este nombre, que lo va a escuchar por ahí durante todo este fin de semana. Recuerde que nosotros damos noticias aquí que después se convierten en noticias incluso en las redes internacionales. Grábese este nombre. El general ruso Alexander Suratlov. ¿Quién es este general? Este es el hombre que dirigió la operación en Siria de aviaciones para destruir objetivos civiles y que destruyó Alepo, aquella ciudad siria que es la cuna de los talentos de esa nación. Bueno, además que nosotros tenemos casi una relación de hermandad con Alepo, y lo he dicho y lo quiero reiterar, porque gran parte de la comunidad judía panameña viene de Alepo. Bueno, este general, coronel general del ejército ruso, que dirigió las operaciones militares en Siria, está a cargo de las operaciones en el área de Donbass. Este caballero que le dicen el carnicero de Siria, es uno de los que está dirigiendo las operaciones, y hay unas películas que la CNN, la BBC de Londres está pasando, sobre cómo este hombre está instruyendo a sus tropas de bombardear objetivos civiles que están prohibidos por la Convención de Viena y porque además constituyen crímenes de guerra. Por eso lo puso Putin ahí. Y grábese ese nombre, lo va a ver usted en todos los noticieros internacionales del mundo, a este caballero, que es el que ha puesto a Putin al mando de eso. Mientras está haciendo él este bombardeo, las fuerzas ucranianas están llevando contra la pared en la ciudad de Kharkov, que la tenía dominada Rusia, la han sacado de allí, y Rusia ha movido una parte de sus tropas a Sinsium, y hay combates muy serios en la isla de Serpientes, que es el control del Mar Negro, y la guerra todavía no le produce a Putin ninguna victoria territorial. Avanzado sí, en territorios que
que llegan y lo que hay es destrucción total, porque eso es lo que está haciendo la guerra Putin. Así es que él ha acostumbrado a hacer. Después que destruye todo, entran las tropas que siguen teniendo un problema de moral. Eso para que usted vea cómo la guerra, y recuerde siempre, la guerra está envuelta en un conjunto de mentiras. Y la verdad, usted la mira cuando ve. Cuando Putin dice que él no está matando civiles, mire los videos que hay. Nada, y usted se da cuenta, Sí, nada la más que destrucción. Digo, Eso no sale en Rusia. Esos 9 millones de ucranianos que se están yendo de las ciudades no se están yendo porque no está pasando nada en sus ciudades. Sus ciudades las están bombardeando, las están atacando. Por eso es que está esa gran diáspora interna ucraniana y que está también pues, hacia Polonia, Rumania y varios países de Europa. Y el New York Times reporta, en el día de ayer, de hoy, para hoy, reporta, los periódicos de hoy te lo ven en la noche, aparte, reporta, el New York Times, el Estados Unidos reporta la retirada de las tropas rusas de Kharkov por la avanzada de las tropas ucranianas, mientras los rusos avanzan en otro frente, pero sin dominar territorio. Cuando entran a algo es porque ya está arrasado. Ni en Mariupol se han tomado eso, para que usted sepa lo prolongado que va a ser la guerra y lo cruel lo que está ocurriendo. Ahora, entérese de todo lo que está pasando en reuniones. Fíjese el conjunto de reuniones que está ocurriendo y la cantidad de dirigentes y de diferentes países que están uniéndose al bloque occidental o al bloque de la perversidad, como dice Putin, o como dice su amigo Cirilo, el patriarca. El patriarca ortodoxo, impulsador de esa teoría de que nosotros en Occidente somos la cuna de lo malo, y él no mira las mujeres y amantes que la oligarquía esta rusa tiene. No, ellos no se fían nada de eso, se fían de lo que está pasando en Occidente. Como si en Rusia no hubiera tráfico de todo, prostitución, droga, en fin. Bien. Le cuento la cantidad de reuniones que hay. En Japón, el primer ministro de Japón se reúne con los líderes de Europa y reafirma, fíjese lo que le voy a decir, reafirma la unidad de Japón con Europa para fortalecer a Europa en su lucha contra Rusia y en la hegemonía de China popular. Eso se está dando en Tokio. Paralelo a eso, ayer y hoy se está dando una reunión del presidente Biden con los líderes del grupo de Asia Pacific, que incluye a el reino de Brunei, a Laos, a Malasia, el sur, pues. a Filipinas, a Singapur, a Tailandia y a Vietnam. Escuché este número que le doy, Vietnam. Y usted se preguntaba, ¿por qué Vietnam? Pero Fernando le puede contar a usted la cantidad de veces que Vietnam se ha enfrentado a China. De miles de años, es decir, no de ahora, eso tiene... Y fíjese esta reunión promoviendo un frente común con lo que está pasando con Japón, Corea del Sur y Australia. Fíjese el movimiento de esta correlación de fuerzas que se está montando en torno al conflicto de Ucrania. Bueno, básicamente es el mar de China. Ahí hay una cosa pues, tensa, pesadísima. Y Taiwán. Tanto con Indonesia como con Vietnam. Simultáneo a esto que se estoy planteando, ayer y hoy están reunidos en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, los ministros del G7 y han invitado a esa reunión, del ministro de Relaciones Exteriores, Fernando, han invitado a esa reunión al primer ministro de Ucrania, el ministro del régimen del presidente Zelensky, y adivina quién, al primer ministro de Moldavia, una de las áreas de expansión que tiene el señor Vladimir Putin, el zar, en su mente, con acciones desestabilizadoras en Moldavia. Está reunido, mejor dicho, ayer y hoy en Alemania para ver el tema de Ucrania, y la Unión Europea asegura otros 500 millones, mientras los Estados Unidos 40.000 millones. Ayer en el Senado de los Estados Unidos, tanto el líder de la mayoría como el líder de la minoría del Senado
habían aprobado un régimen expedito, pero el señor Baurán, siempre hay uno, de republicanos, boicoteó esto, pero esto va a pasar la próxima semana en apoyo a Ucrania. Además de esto, usted recuerda que le informamos ayer que Finlandia, con 80 años de neutralidad, y Suecia. Finlandia ya este fin de semana, el Parlamento finlandés aprobará la decisión de incluirse ellos en la OTAN. Y al hacerlo, Suecia también estará dando su respaldo. Biden respalda esta decisión de estos dos países. ¿Qué significa esto? En el caso de Finlandia, Fernando, usted que conoce bien Europa, es una frontera. Finlandia, Suecia no es frontera con Rusia, pero Finlandia tiene más de 1.120 kilómetros de frontera. Y Putin, a través de su vocería y a través de su discurso, amenaza con acciones técnicas y operacionales militares a Finlandia y a Suecia si se meten en la OTAN. ¿Qué son las operaciones técnicas? La guerra cibernética. Esta guerra cibernética, que no le sirvió para mucho a Putin en la guerra de Ucrania, porque no ha podido ni paralizar la Internet, y las operaciones de inteligencia norteamericana han superado con creces. Hablo de las operaciones militares. El hackeo es otra actividad. Las operaciones militares han puesto información al día a las tropas de Ucrania y a todos los aliados contra Rusia en esta guerra que él tiene con Ucrania, no solamente de los Estados Unidos, sino de toda Europa y todos los sectores privados, entre ellos mismos, que han dado su apoyo a Ucrania y que Ucrania tiene el detalle de esta guerra. Pero bueno, el señor Putin amenaza a Finlandia y lo que ha logrado Putin ahora es que añadir 118 kilómetros de frontera, 1.118 kilómetros de frontera nueva. ¿Qué se puede mover? Si él mueve sus tropas cuando tiene más de 100 divisiones estratégicas, que son aproximadamente 160.000 soldados, tanto en Donetsk como en Ucrania, y tiene concentrada la guerra, se abre otro frente, ¿qué le espera? Entonces, le doy todo esto porque hay una especie de efervescencia. En medio de esto se prepara la reunión de las Américas en Los Ángeles, en donde hay varios países que dicen que si no invitan a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, ellos no van, y está por decidirse en los Estados Unidos qué va a pasar, si ellos van o no van. Y ayer terminó una reunión del secretario general de la OPEP en Caracas con el presidente Maduro, Fernando. Y fíjese la posición del secretario general, que no se use el petróleo como arma política. A ver, ¿quién utilizó el petróleo y el gas como arma política? Lo está usando, que él dijo que no iba... No solamente hoy, sino que lo diseñó para eso. Vladimir Putin. Pero cuando habla el señor Maduro, se refiere a que es Europa la que está poniendo cortapisas a el petróleo ruso. Él no habla de la intervención rusa usando el petróleo, que el primero que lo usó fue él cuando le cortó el petróleo a Polonia. ¿Se acuerdan? Y a Bulgaria. Y ahora que Europa tiene en sus planes sacar a Rusia del mercado, lo que significa un serio problema para Rusia, ¿sí? Y porque también está llegando petróleo iraní a Venezuela, Estados Unidos lo ha permitido para que procesen 1 millón de barriles para meter más petróleo, más productos y controlar un poco más el precio. Maduro, igual que los chinos, condenan a Europa y a Estados Unidos por su discurso en derechos humanos, pero no condenan a Rusia por su invasión a Ucrania. ¿Qué les parece? Preste atención a todo esto, porque en el desarrollo de eso, nuestro continente sigue una vertiginosa ajustes
y desajustes. Ayer estudiaba las estadísticas de Ecuador, Fernando, tanto en el retroceso que ha tenido o el avance, como quiera ponerlo, de las fuerzas del crimen organizado en Ecuador son preocupantes. Y la economía ecuatoriana se está deteriorando ante la falta de un plan, mientras los políticos populistas Se miran el ombligo. se están peleando para ver cómo boicotean al señor presidente de Ecuador. Que es un hombre de derecha, sí, un hombre de derecha, pues, pero ganó las elecciones, pues, ¿no? Y mientras todavía nuestro amigo presidente de Chile no entiende lo que está ocurriendo. Ya hay unas manifestaciones. Y ya tiene decisiones importantes que tomar. Y el Perú está y Colombia entra a un proceso electoral que cada vez se pone más caliente. Siempre les he recomendado que miren RCN, miren para que aprendamos un poco de cómo esta fragmentación está afectando a la sociedad colombiana y cómo la concentración del poder por más de 200 años en una élite se derrumba ahora y aparecen nuevos retos, peligros, pero también oportunidades para ese gran país amigo nuestro que es Colombia. Y hay que prestarle atención a lo que está haciendo el presidente de México. Pero hay algo que yo quisiera llamarle la atención a ustedes, para terminar esta parte internacional. Los Estados Unidos ayer puso su bandera media asta, porque arribaron a 1 millón de personas muertas por COVID. Ya lo superaron hace rato. Pero ayer fue oficialmente. Y Europa a 2 millones. Lo de Rusia no lo sabemos porque Putin, la verdad en Putin murió hace rato. Bueno, para que Corea del Norte haya aceptado que tiene un caso. Y Corea del Norte, fíjate cosas curiosas, para los que conocemos la dinámica del virus, cómo funciona él. Corea del Norte ayer reporta que tiene un caso de Omicron. 1. Entonces uno cuando mira esto, dice, bueno, ¿a quién está engañando? Sí. Si Corea del Sur tiene, China tiene, Rusia tiene, ellos tienen seguramente muchos más casos. Ahora lo reporta como una calamidad y ordena la vacunación. Quiero que ustedes sepan que el sistema de salud pública para los pobres en Corea del Norte casi no existe. No hay para comer. Y él anuncia ahora un caso. Cuando usted ve usted se da cuenta de que la manipulación, ahí muere la verdad. O sea, Kim Jong-un y todos esos tipos están formados en no decir nunca la verdad. Y ellos son espías por naturaleza. Entonces todo es un secretismo. Y la verdad, de la verdad, uno de los países más pobres del mundo es Corea del Norte. Sí, el país que vive es del crimen organizado. Sí, es sí, decir, la depende oficina de esa armas 723 que... y de hackear cuentas para quitar plata. Mientras su pueblo se muere de hambre. Y a él sigue diciendo que está lanzando cohetes, cohetes y cohetes. Algunos serán ciertos, otros usted puede estar seguro que son falsos. De que tiene armas nucleares, tiene. De que tiene uno de los países más pobres del mundo, lo tiene. De que no hay libertades en Corea del Norte, cierto que no lo hay, pero a Kim Jong-un no le importa eso. No le importa. En ese mundo complicado, la inflación sigue siendo el principal problema. El petróleo terminó alto, precio por encima de 100. Hoy no hay aumento porque no había anuncios que hacer. Pero la próxima semana y veremos cómo se comporta. Ayer el petróleo sigue subiendo en la medida en que la existencia de derivados en stock es baja. Y vamos a tener que bregar con eso durante un periodo indefinido. ¿Cuál será eso? Nadie sabe. La guerra se va a prolongar, las acciones se van a prolongar y se está produciendo un peligro que cada vez amenaza con mayores acciones en todos los frentes, en todos los países. ¿Qué va a hacer China en este camino? Lo vamos a ver. ¿Qué va a hacer Rusia en este camino? Ya sabemos lo que está haciendo Europa y los Estados Unidos porque se publica. Claro. A la vuelta, ¿cómo estamos nosotros en COVID? Hay elecciones el domingo. ¿Cuál es nuestro consejo? Desde de estar haciendo polla, ya el domingo son las elecciones, ya sabremos. Nosotros le vamos a dar toda la información como esté ocurriendo, cuando esté ocurriendo. Recuerde que el proceso electoral de propaganda ya acabó. Y nosotros vamos a hablar con ustedes de los resultados, más que eso, de los resultados, la interpretación
de esos resultados en función de la correlación de fuerzas que hay en ese partido, entre otras cosas, porque esta semana que viene será una semana extremadamente complicada. A la vuelta, eso y más. Así es.